Bien, para la tercera parte de esta grabación vamos a proceder con la configuración de los servicios SSH, FTP y SFPT. Estos protocolos son los que nos sirven más que nada cuando estamos trabajando en servidores, bases de datos, cualquier interfaz gráfica inexistente, cuando estamos más que nada en protocolos de consola. Eh, en general, cuando hay carencia de interfaz gráfica, sin duda son importantes y relevantes. Más que nada el SSH, que es el primero que vamos a empezar a configurar. Para el SSH, con la versión actual que tenemos instalada, no hay mayor cosa que hacer más que comprobar, porque vienen ya delimitados. Mediante el comando systemctl status sshd, nosotros vamos a observar que el servicio SSH de OpenSSH, que es lo que normalmente tendríamos que instalar, se encuentra activo. Bien, para proceder nosotros, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a comprobar su funcionamiento mediante un programa denominado PuTTY. Bien, ¿qué es PuTTY? PuTTY es un cliente SSH que nos va a permitir ejecutar comandos de manera remota. Entonces, IPA para averiguar, como ya lo hemos hecho, la IP de esta máquina. Correcto, entonces a lo que la tenemos procedemos con nuestro PuTTY, el cual directamente está abierto y configuramos en SSH. El puerto por default del SSH es el puerto 22. Con el IP de nuestra máquina vamos a escribirlo: 172.20.112.90, y llamaremos a esta sesión server G02. Guardamos y tras un doble clic observamos cómo nos está pidiendo el acceso que vamos a iniciar como usuario root, la contraseña que definimos previamente en el primer video para ingresar como usuario root, y aquí está. Ya se ha hecho un login previo, estamos conectados como server G02. A través de esto podemos ejecutar comandos remotos y trabajar en la consola, siendo posible incluso minimizar esta de aquí y proceder a trabajar en el PuTTY mediante el protocolo SSH. Procediendo a trabajar ahora mediante la terminal PuTTY, sin ningún inconveniente para realizar comandos referentes a la terminal de la máquina virtual, vamos a proseguir con el protocolo SFTP, y para eso utilizaremos el siguiente programa denominado FileZilla, que no es más que una aplicación que mediante protocolos SFTP y FTP se conecta a través de un proceso cliente-servidor para transferir archivos. Con esto vamos a hacer la comprobación de lo que son los protocolos SFT primeramente. ¿De qué manera? En File, vamos a Gestor de Sitios, al Site Manager, el protocolo SFPT. De nuevo requerimos de la IP de nuestro sitio, colocamos la IP, el puerto por defecto es el 22, el usuario root, la contraseña que definimos, creamos un nuevo sitio antes que nada. Bien, para realizar lo que es la comprobación de los protocolos, vamos a crear un nuevo sitio. Nuestro sitio denominado server G02. Vamos en él a comprobar el SFTP SSH mediante la colocación de la IP 172.20.200.112.90. En el puerto por default 22, el usuario root y la contraseña, queda establecido el sitio y nos conectamos a él. Hemos observado que se ha conectado de forma satisfactoria. Aquí se encuentra en el lado izquierdo del FileZilla el sitio local, que vendría a ser nuestra computadora Windows,
y en el lado derecho el sitio remoto, que es nuestro computador virtual, nuestra máquina virtual con Linux. ¿Correcto? Para hacer la prueba vamos a realizar la transferencia de un archivo cualquiera, una imagen, podemos subirla. Observamos que se ha subido a nuestro sitio remoto, nuestra máquina virtual. Pero para poder comprobar esto de una forma concreta y eficaz, nos podemos dirigir al PuTTY, que nos mantiene conectados de forma remota mediante protocolo SSH a nuestro servidor, y mediante el comando cdroot, que es donde estábamos trabajando. Una vez dentro vamos a listar con el comando ls, y como observamos, portada 1.png, portada 1.png. De esa forma el protocolo SFTP queda comprobado y logramos una conexión exitosa. Por último, nos falta el protocolo FTP, y para este sí tenemos que proceder mediante el comando yum-install a descargar los paquetes con la orden completa yum-install bsftpd. Como vemos, se procede a instalar los paquetes, nos solicita permiso, le vamos a dar yes, enter. ¿Estás de acuerdo? Sí, enter. Proseguimos con la instalación. Hemos terminado de instalar. Bien, una vez instalados los paquetes, procedemos con el inicio y la habilitación del protocolo FPT mediante los comandos systemctl start bsftpd.service ftpd.service y habilitándolo con systemctl enable bsftpd.service. Con esto queda habilitado y queda inicializado. Después de todo esto, lo que nos queda sería la habilitación del FTP en cuanto al firewall, mismo que ya se realiza por defecto en SSH y SFTPD. Para cuestiones de seguridad, hay que abrir el puerto en el firewall, ya que si eso no se hace, los intentos de conexión serán rechazados. Como todo intento de conexión remota que no esté identificado por el firewall, esto nos puede dar problemas. Mediante el comando firewall cmd espacio permanent espacio add service igual ftp, habremos habilitado esta situación. Y una vez realizado esto, nada más nos compete reiniciar o refrescar o hacer un reload al firewall para que se habiliten los comandos, situación que ya hemos hecho previamente con otros asuntos, como por ejemplo cuando realizamos las verificaciones de la red. Con el comando systemctl ya conocido restart firewallD.service lo conseguimos. Con esto ya tendríamos configurado lo que es el servicio de FTP para iniciar y poder aplicar funcionalidades a través de programas como por ejemplo el que estamos aplicando actualmente, FileZilla. Existen diversas configuraciones en el FTP para generar conexiones con otros usuarios, compartir carpetas, hacer uso de usuarios locales y anónimos, pero de momento vamos a comprobar nuestra actualidad. Acceder al gestor de sitios otra vez, y el mismo sitio establecemos un protocolo FPT, mismo usuario, misma contraseña, en lugar de el puerto 22, el puerto por defecto en FPT es 21, y con eso quedaría configurado para realizar conexiones FTP. Concluyendo aquí la parte de la configuración,
SSH, SFPT y FPT.